El cerebro humano, que por supuesto está en nuestra cabeza, dentro de la caja craneana, todos saben que lo usamos para pensar, pero de repente algún día nos encontramos con un vecino que tuvo un accidente cerebrovascular, una hemorragia en el cerebro y se le paralizó, por ejemplo, el lado izquierdo del cuerpo. Así que el cerebro hace otras cosas. Realmente el cerebro está dividido en dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Y cada hemisferio tiene lóbulos. El de adelante, el de la frente, es el lóbulo frontal. En el costado tenemos el lóbulo temporal y en la zona posterior el que se llama lóbulo occipital. En el centro tenemos el lóbulo central o parietal. Y en el medio tenemos el lóbulo límbico. Si se acuerdan lo que les conté, yo se los voy enumerando en orden. Vamos a ir por el lóbulo frontal, que es el más característico de la especie humana. Es el que realmente nos hace ser diferente del resto de los animales, que es saber esperar el momento y tener una muy buena conciencia del futuro y de sí mismos. ¿Y a quién controla el lóbulo frontal? Controla mucho al lóbulo temporal y sobre todo al lóbulo límbico, que es el que maneja las emociones. Por otro lado tenemos el lóbulo temporal. Es interesante porque tiene muchas funciones. Y acá hay una cosa rarísima, Diego. Parece que en la medida que el cerebro se va haciendo complejo, los dos hemisferios se tienen que diferenciar. Y no es exactamente lo mismo el hemisferio derecho del izquierdo. El área del lenguaje está en la mayor parte de los seres humanos en el lóbulo hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporal en parte y en el frontal, porque están los dos enganchados. La parte posterior del lóbulo frontal tiene la expresión del lenguaje, pero la comprensión, que es el verdadero lenguaje, está en el lóbulo temporal izquierdo. Y si vamos un poquito para atrás, en ese lóbulo temporal izquierdo tenés un área que te dice, que te da la conciencia de los dedos. Y miramos qué curioso, también sirve para los números, para hacer los cálculos. ¿Viste que cuando uno es chico hace los cálculos con los dedos? Y sí. Bueno, en el mismo lugar del cerebro que está la conciencia de los dedos, está justamente el manejo de los números. Está en un lugar distinto del centro del lenguaje, todo en el lóbulo temporal izquierdo. Si nosotros nos vamos a los occipitales para atrás, tiene mucho que ver con la visión. El ser humano, igual que los monos, tienen los ojos paralelos. Y al tener los ojos paralelos, tenemos visión 3D. Y el tener visión 3D te aumenta muchísimo el número de circuitos neuronales, porque si no es muy difícil manejar la visión 3D. Un mono que salta de una rama a otra rama, para poder hacer el cálculo adecuadamente, tiene que entender el 3D. Y para entender el 3D necesita un cerebro más grande. Los monos desarrollaron cerebro más grande en parte por la visión 3D y en parte por el uso de las manos, porque la mano requiere mucha corteza cerebral y muchos circuitos. La mano y la vista son los grandes responsables de que en un principio comience a crecer tanto el cerebro. Y el tercer factor fue el lenguaje. Y cuando el área occipital les contaba que tiene que ver con toda la parte visual, en nuestro caso con la visión 3D, cuando nos vamos ya a la parte del centro y arriba, los lóbulos parietales, eso tiene que ver con la conciencia de corporalidad. Cuando uno cierra los ojos, si a uno le tocan una pierna, uno sabe que le están tocando el muslo izquierdo, por ejemplo. Y además uno cuando camina no se choca los marcos de las puertas, uno pasa adecuadamente. Eso es la corporalidad. Incluso la corporeidad. Cuando nosotros vemos manejar un señor, un camionero, un camión Scania gigantesco y ves que estaciona perfecto en la vereda, ¿cómo crees que lo hace? Gracias al lóbulo parietal, ya que tiene la corporeidad del Scania. De ese, Mirá vos. Y eso gracias al lóbulo parietal.